Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a presentarles un control, una planilla para el control de vencimientos de crédito y también el control de las cobranzas. Miren, los datos que tenemos aquí, se trata de entrega de aparatos celulares a nuestros distribuidores. Aquí están nuestros distribuidores, la cantidad que le hemos entregado, el modelo, el monto a pagar y si es al contado o al crédito, y en el caso de que sea al crédito, los plazos correspondientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un formato de tabla a estos datos. Nos vamos a la ficha inicio, dar formato como tabla y elegimos un color de nuestra preferencia, presionamos aceptar y siempre recomiendo cambiar el nombre de la tabla, y en este caso le voy a cambiar a tabla ventas porque se refiere precisamente a nuestras ventas, ¿de acuerdo? Bien, también voy a quitar aquí el diseño de las columnas con bandas y voy a quitar las líneas de cuadrícula. Ahora sí estamos listos para trabajar. El número de nota lo vamos a generar automáticamente con la función fila, apertura y cierre de paréntesis. Esa es una función que no lleva argumentos entre sus paréntesis, pero igual necesita abrir y cerrar el paréntesis. Fíjense que la función fila nos devuelve ¿qué cosa? El número de fila. Estamos en la fila 5, nos devuelve el 5. En la fila 6 nos devuelve el número 6. Entonces, para conseguir una numeración secuencial, le vamos a restar tantos elementos como los que sean necesarios para dejar en una sola unidad. En este caso, como estamos en la fila 5, le restamos 4 y ya tenemos rápidamente una numeración secuencial. Vamos a calcular la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento es sumamente fácil, solamente tenemos que sumar la fecha de emisión, que se estaría en la celda C5, más los días de plazo que van en la celda I5. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el caso de cuando sea el contado no corresponde, así que vamos a usar aquí una función si, que nos diga si la celda, vamos a ver qué celda, si la celda H5 es igual a la palabra contado, en ese caso que nos devuelva un valor vacío. Y si no es cierto, es decir, si no es al contado, entonces al crédito, que haga la suma correspondiente. Y como ven, donde es el contado, simplemente nos devuelve vacío porque no corresponde que tenga fecha de vencimiento. Para calcular el estado podría estar en tres estados. Uno, vigente; otro, en alerta, es decir, si faltan 5 días para su vencimiento o la cantidad de días que nosotros pongamos aquí; y el otro que es vencido. Y también en el caso de que sea el contado tiene que dar vacío. Antes que nada vamos a darle un nombre a esta celda. Entonces le vamos a poner como nombre días alerta. A ver, días alerta. Así se llama esa celda. Entonces lo primero que vamos a hacer es si la celda H5 tiene un valor que es igual a la palabra contado, entonces ponga un valor vacío o que ponga al contado. Al contado. Y si no es así, si esto no es cierto, entonces va a hacer otro cálculo que también implica la función si. Si la fecha de vencimiento que se encuentra en J5 es menor que hoy día, pero hoy día es 30 de marzo del 2020, pero no podemos colocar así, porque mañana no será 30, mañana será 31, pasado mañana primero, y esto se quedaría en 30. Entonces tenemos que colocar una función de Excel que nos calcule la fecha presente. Entonces, si la fecha de vencimiento es menor que hoy, ¿qué significa eso? Que está vencido, ¿de acuerdo? Si eso no es cierto, entonces va a realizar otra acción que también implica una función si, que nos diga si la fecha de vencimiento que se encuentra en J5 menos los días de alerta, recuerden que aquí lo tenemos el nombre de la celda, si eso es menor que la fecha presente, entonces que nos envíe un mensaje que diga en alerta. Y si eso no es cierto, que nos diga vigente. ¿Ven? Ahí tenemos que cerrar. Hemos abierto tres funciones sí, así que tenemos que cerrar tres veces el paréntesis.
presionamos que sí y ahí está, fíjense, vencido en alerta porque esto se vence el 1 de abril y ya estamos dentro de los 5 días de alerta. Si le decimos que nos avise 0 días antes, este alerta aparece como vigente. Si le decimos que nos avise 7 días antes, pues habrán otros en alerta. ¿Qué les parece? Fácilmente hemos conseguido que se nos devuelva el estado de cada uno de estos. Ahora vamos a resaltar en color amarillo los que estén alerta y en color rojo los vencidos. Para eso vamos a seleccionar todo el cuadro presionando Control Shift y la barra espaciadora. Recuerde, Control Shift y la barra espaciadora selecciona toda la planilla. No importa cuántas filas o columnas tenga. Y nos vamos a la ficha inicio, formato condicional, y vamos a decirle una nueva regla y aparece en la parte superior como unas 6 reglas predimensionadas, de la cual vamos a utilizar la última, la que dice utilice una fórmula que determine a qué celda se va a aplicar el formato. Y entonces aquí ponemos el cursor y dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces vamos a meter una fórmula y vamos a poner símbolo de monedas K5, que es esta celda. ¿Por qué utilizo el símbolo de monedas en la letra y no en el número? Porque yo necesito que Excel busque solamente en la columna K sin buscar en las demás. Por eso le pongo el símbolo de monedas para que no se desplace. Sin embargo, necesito que busque en la fila 5, en la 6, en la 7, en la 8 y así sucesivamente. Por eso es que no le pongo el símbolo de monedas al número 5 para que vaya cambiando. Entonces yo afirmo que esa celda es igual a la palabra vencido. Y como dice aquí, cuando sea verdadera se va a colocar el formato. Entonces, ¿qué formato se va a colocar cuando sea verdad? Yo le voy a poner que la fuente, es decir, la letra, se coloque en color rojo y que sea negrita. Aceptar. Así se va a ver cuando esté en alerta. Y le doy a aceptar y fíjense que los vencidos se colocan en rojo. Ahora aprovechando que está seleccionada el área, voy a insertar un nuevo formato condicional, es decir, una nueva regla, utilizando la misma fórmula. Voy a hacer clic aquí y recuerden que el símbolo de moneda solamente va en la letra del nombre de la celda, más no en el número. Es igual a la palabra o a la frase en alerta. Y entonces cuando eso sea verdad, le voy a decir que se coloque en un fondo de color amarillo. Aceptar, y así se va a ver la celda cuando esto sea verdad. Le doy a aceptar y fíjense que ahí en alerta. ¿Qué pasa si le digo que me avise 15 días antes? Pues habrá otra más en alerta. Si le digo que me avise 30 días antes, habrá muchos más en alerta. Si le digo que me avise 45, habrán más en alerta. Si le digo que me avise 0, pues no habrá ninguno en alerta y estarán o en vigente o al contado. En este caso le voy a decir que me avise 5 días antes para preparar la cobranza correspondiente. Usted puede modificar este número cuantas veces lo necesite. ¿De acuerdo? Bien, ahora queremos un resumen de los que están en alerta, los que están vigentes, los que están al contado, etcétera. Entonces colocamos el cursor en cualquiera de nuestras celdas y nos vamos a la ficha insertar para insertar una tabla dinámica. En esta ventana que sale presionamos aceptar y se ha creado una hoja nueva con una tabla dinámica en blanco. Vamos a traer el estado a las filas, vamos a traer el número de la nota, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento. Y el monto a pagar lo vamos a traer a valores. Observen de que yo he arrastrado varios campos acá. ¿Ven? Estado, nota, cliente, vencimiento. Y todos esos campos están compartiendo la misma columna B, lo cual dificulta bastante la lectura. Entonces voy a ir a la ficha diseño dentro de las herramientas de tabla dinámica. El cursor tiene que estar dentro de la tabla porque si estoy afuera de la tabla no se muestra la ficha diseño. Y no se confunda con la ficha diseño de página, esa es otra. Ingreso a la tabla dinámica y se muestra la ficha diseño. Entonces con un clic puedo entrar al botón diseño de informe y elegir el modelo tabular, mostrar en formato tabular. Excel tiene 3 maneras de mostrarnos la tabla dinámica. La que nos conviene siempre es formato tabular porque ahora cada elemento tiene su propia
columna, ¿de acuerdo? Y han aparecido unos subtotales innecesarios, así que voy a utilizar el botón subtotales y elegir la opción no mostrar subtotales. Sin embargo, en esta columna sí necesito los subtotales, así que en cualquiera de los valores le doy un clic derecho y la opción subtotal estado y me produce un subtotal, pero solamente para esta columna. También puedo colocar un cierto color de relleno. Vamos a ponerle un color suave aquí para los subtotales. ¿Ven? Y el monto a pagar, para que tenga formato de miles y separadores de decimales, control shift 1, el 1 de la parte superior del teclado. Y ahí tenemos rápidamente cuánto hay al contado. En realidad contado no nos interesa, así que lo filtramos. Y vigente tampoco nos interesa, solamente nos interesan los que están en alerta y los que ya están vencidos. Un reporte rápido de la situación. Hasta ahí tenemos todo lo que es el control de vencimientos, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer para controlar además el pago. Lo que tenemos que hacer es insertar una columna aquí que nos diga movimiento, y aquí vamos a poner que todos estos movimientos son ventas, y ahora vamos a agregar uno que diga pagos, ok. Suponga que en esta fecha para el vendedor vamos a poner a Pablo, esto cantidad 0, modelo 0, el monto a pagar, yo pagué 20.000 y forma de pago al contado. Ok, entonces vamos a agregar una columna, porque si yo me vengo acá voy a insertar ahora una tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica, aceptar, y ahora voy a traer por cliente, traigo el cliente aquí, la fecha acá, voy a actualizar mi tabla dinámica para que me marque el movimiento, y ahora voy a traer el monto a pagar. Otra vez voy a cambiar en la ficha diseño, que me muestre formato tabular y que no me muestre los subtotales. Y ahí tengo todos los movimientos, y ahora voy a elegir el cliente Pablo, aceptar, y vamos a ver qué fecha puse. Aquí puse la fecha de hoy, la vamos a poner 30 de marzo, y ahora aquí actualizamos nuestra tabla dinámica, y aquí están los 20.000 que yo pagué. Sin embargo, los 20.000 se están sumando a la deuda. Por eso es que no me sirve de esta manera, porque fíjense, si yo le digo resumir valores por, la tabla dinámica tiene opciones de suma, recuento, promedio, pero no tiene no tiene cómo restar. Entonces yo tengo que agregar una columna aquí que se llame saldos y utilizar una función si, que me diga si lo que hay en la columna D5 es igual a la palabra ventas, entonces que multiplique el valor del monto, que es H5, por 1, y si no, que multiplique H5 por menos 1. ¿Ven? Entonces, si yo selecciono esto y le doy un formato de número, observarán que en el caso del pago es negativo y en los demás es positivo. Si yo aquí le pongo ventas, inmediatamente se vuelve positivo. En el caso donde yo ponga pagos, se va a volver negativo, ¿ven? Así que de esa manera vamos a conseguir sumar y restar. Y ahora vamos a cambiar, vamos a actualizar nuestra tabla dinámica y vamos a quitar el monto a pagar y vamos a traer el saldo. Y de esa manera hemos conseguido que nos reste los pagos realizados, y ahí tenemos ya el saldo correspondiente. Fíjense que hasta aquí suma 545.500 menos los 20, quedan 525.000. Si nosotros realizamos otro pago de Pablo, vamos a hacerlo por 25.500 y vamos a poner que pagó 25.500. Cuando vengamos acá y actualicemos nuestra tabla dinámica, fíjense que hay otro pago, le vamos a poner otra fecha para que se vea diferente. Vamos a traer el número de comprobante. Entonces traemos aquí el número de nota
y ahora tenemos los 20, los 25 y el saldo es 500. Espero que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video.